Muy buenas tardes, paz del Señor, y estamos una vez más con los devocionales y básicos estudio. Y es que para eso se necesita también, para ser un oyente, para ser una persona que quiere estar al lado de Dios y tener ese sentimiento de adorar a Dios con todo su corazón y toda su alma. Mire, esto no es por dicho. Y muchas veces por religión menos. Muchas veces digo porque aún existen millones y centenares de criaturas en el mundo que están completamente creyendo que a través de la religión y que el cielo está firmemente esperándolo, está. Pero sin embargo, la sensibilidad de la voz del Señor también requiere una sensibilidad de la humanidad para que usted y yo podamos recibir su confirmación de que Dios nos escucha. Y ese es el tema realmente de esta semana, el llamado del Señor por tercera vez. Y es que el llamado del Señor muchas veces ha estado aquí con poder en el aire alrededor nuestro. Y nosotros como creyentes hemos sabido escuchar más a las voces naturales y no la voz del Espíritu. Cuando sabemos que Dios nos ha llamado es cuando realmente en ciertas circunstancias de la vida podemos ver que Dios severamente nos habló de la forma que usted no se puede imaginar. ¿Por qué es que no podemos imaginarnos cómo es que ese hombre, esa mujer ha sentido el llamado del Señor? Normalmente se dan por ministerio, normalmente, naturalmente, muchos han ungido y separado, inclusive con celos y haciendo cosas que no deseaban de su corazón hacerlo. Pero si el mismo Dios, habiendo sido sensible a la mirada de ellos, también les dio un gusto. Y eso es parte de la misma intención de Dios, que se permitió que usted y yo padezcamos hasta llegar muchos congratulaciones, felicidades a una sobrevivencia de este último mal que la tierra pasó. La sensible voz de el Señor, digo sensible porque hemos solo escuchado decir de que tú y yo debemos de ser sensibles a la voz de Dios, pues Dios también tiene una sensibilidad de no asustarnos, de estar en el momento de Él preciso hacia nosotros y nosotros no tomarlo con susto o con una emoción, sino es que Dios tiene sus maneras, de muchas, para manifestarse a nuestra vida. Y si usted como yo hemos entrado, felicidades también a los que no tuvieron un gobernante como pastor, muchos fuimos mendigo, ¿verdad?, de anhelar tener un pastor. Sin embargo, Dios mismo hizo sensible nuestros pasos para tener un contacto mediante el buen pastor Jesús. Y es que esas han sido mis mayores lecciones, y ahora no puedo negarlo que también las tengo por vía online. Lecciones, materias, estudios que gracias al mismo Dios la tecnología se avanzó y podemos sacar muchos estudios, muchos devocionales, muchas meditaciones también de estos hombres y mujeres que Dios las usa en su espíritu. Y esa es una buena nueva noticia que usted como yo podemos estar sustrayéndonos del espíritu. Ser sensibles a la voz del Señor solo leyendo diariamente sus palabras.
Y yo no le puedo exagerar ni puedo menos mentir. No podríamos nunca saber incluso si Dios nos llama o no, si tú y yo no dedicamos diariamente a la lectura de las Sagradas Escrituras. A Dios lo conocemos por medio de sus Sagradas Escrituras. No hay otra manera. Es bueno congregarse, tener su pastor, pero más bueno es entregarle la vida a Dios de la forma que el Señor dice que lo hagamos. Y es que cuando usted y yo tenemos ese vacío, ese enfrentamiento universal que es a través de epidemias, a través de pruebas, muchas veces nos encontraremos solo, a solas con Dios. Entonces, ¿quién vendrá a orar por usted? ¿Dónde estarán los que imponen las manos? ¿Sabe? Esta pandemia, la verdad, mucho nos dio el mayor discernimiento de las cosas. Una confirmación de lo que Dios muchas veces whisper de ella, nos susurró al oído. Y es que esa es ya la parte que el hombre y la mujer deberían de tener como respuesta del sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz, hermano, amigo oyente, es una revelación de Dios en una gran misericordia, amor con el Hijo. Y el Hijo que mostró al Padre su inagotable amor, pagando el precio de todos nuestros pecados. ¿Cómo podría usted y yo volver al pecado? Que no habrá más crucifixión, no habrá más redención, no habrá más perdón de pecados si usted y yo ahora no procedemos al arrepentimiento de verdad desde el fondo de nuestro corazón y sometiendo el espíritu humano al espíritu del Señor, que se llama Espíritu Santo. Vamos a leer solamente 3 versículos de la palabra del Señor para que usted tal vez aprenda a introducirse en las Sagradas Escrituras, pueda sujetar su vida completamente confiando a Dios que Él solo habla por su palabra, solo hace que usted y yo pudiéramos tener una nueva vida en Cristo por medio del hablar de Dios a sus criaturas. Y hoy en día no nos llamamos más criaturas, creación de Dios, sino que somos hijos, ciudadanos del reino de Dios. Así que en este idioma tenemos que hablar. No mire mi imperfección ni mis atuendos femeninos, sino que solamente trate de escuchar qué es lo que Dios quiere diariamente para su vida. Trato de hacer estos devocionales, es decir, diariamente, pero también soy humano aún y me reviste este cuerpo donde me lleva a hacer cosas que por obligación, como se dice el mundo, pues nos han sujetado por décadas. Y es que aún ni han nacido los que serán sujetados a las necesidades de este mundo. Sin embargo, la poderosa palabra del Señor dice que nosotros no nos sujetemos a sus costumbres del mundo, que una vez haciendo dado este redimir, disculpe, de los pecados, nosotros también podemos reclamar ante el cielo, desde la tierra, nuestros derechos como hijos de Dios. Y es que muchas veces solamente de oídas me había callado escuchando voces muy fuertes de la creación humana. Sin embargo, ahora Dios muchas veces cambia esa personalidad, disculpe. Ahora ya también tenemos reacciones ante estos aires de poder. Y es que estos aires de poder, para decirlo más suavemente,
son los que se avecinan para destrucción y son los que se pudieran avecinar, acercar a nosotros para edificación. Y es que como Dios es espíritu, es un sinónimo del aire, el oxígeno que rodeamos, que estamos rodeados. Y si usted me permite, vamos a estudiar estos 3 versículos bíblicos para que usted a solas, cuando apaguemos este video, usted pueda leerlo en su casa pidiéndole la dirección al Señor que le hable. La palabra y Dios son lo mismo por décadas y todo pasará menos sus palabras ni Dios, ¿verdad? Cuando decimos todo pasará, es que nosotros pasaremos. Incluso su naturaleza no perecerá, pero habrán tiempos dificultosos y caos controversiales de la cual muchos difícilmente podrán librarse. Sin embargo, sigue el mismo Dios hablando, generalizando de muchas maneras en hombres y mujeres para que demos estas bendiciones. Y si usted desea recibir una bendición del Señor, no tiene que pagar nada, no tiene que ofrendar ni diezmar, tiene que tan solamente escuchar sus oídos y de lo que ha escuchado ponerlo en práctica. Esa es la mejor llave maestra para que usted sea un inicio, la sensibilidad del escuchar la voz de Dios. Y es que así como escucharás la voz de alguien que te recuerda, si es malo tienes que olvidar y perdonar. Y si es bueno tiene que recordar como su posiblemente abuelos, bisabuelos o madre o padre, o si no te acuerdas de nadie, porque nunca has tenido a nadie, con mayor razón vamos a agarrarnos de quien nos hizo, de quien nos puso cada órgano y sus funciones hasta el final de nuestros días aquí en su tierra, en su aire, en su oxigenación y en todo lo que nos rodea. El Señor Dios Todopoderoso. La sensibilidad de nuestras vidas hacia la voz de Dios hará que lo conozcas a Dios. Y sí podemos decir muchos que sí hemos conocido a Dios, pero esto de decir conozco a Dios no me da para cerrar sus palabras, sino es que me da para abrir cada día y saber más de Él. Nunca terminaremos de conocer del todo al Señor, pero sí estamos en una escuela para un día estar con Él por siempre. Y es que Dios por eso nos prueba, por eso Dios nos hace cursar en sus caminos, en sus tareas diariamente, porque muchos necesitamos realmente diariamente la palabra del Señor, diría yo, todos, pero muchos se han calificado solamente en ciertos eventos o en ciertas cátedras, ciertos seminarios temporales, o solamente dando por años a su vida, pero estudiando la palabra para realizar un mensaje. Sin embargo, estoy completamente segura, y muchos como yo, personalmente hablando con Dios, de que no le han conocido a Dios. ¿Quiénes pueden saber algo de Dios y de todo lo que ha hablado Dios y lo futuro que se vendrá? Los que realmente desde hoy en día, si no lo has hecho, puedes leer 1 a 3 capítulos de la Biblia diariamente. Escúchalo bien. Es casi imposible, principalmente en mi vida, ha sido imposible conocerlo solo por la iglesia congregacional. A Dios le podemos entender su idioma celestial, si vale el término, como hoy día lo asimilé, madrugada, solamente a través de sus palabras diariamente.
no te olvides de lo que estás escuchando. Diariamente un hombre y una mujer pueden leer la palabra del Señor. Aquí en la parte de atrás hay un glosario de la Sagrada Escritura que puede mostrarte versículos y capítulos de su palabra, cómo leer la Biblia en un año. Y si en un año se puede leer la Biblia, ¿cuántos años tienes hoy en día? Muchos hemos pasado ya medio siglo de vida y pues no perdimos el tiempo. Sin embargo, los hombres y mujeres en el mundo nos hicieron perder un poco de tiempo, pero como Dios es quien maneja el tiempo, las horas, los minutos y los segundos, Él sabe cómo compensar nuestra falta de entendimiento. Y para eso vamos a afirmar que lo que acabo de decir es completamente de la palabra del Señor. Y nada es de mi boca, ni nada es personalmente de una mujer, independientemente cristiano o cristiana. Todo ser que habla de la palabra del Señor en su mayoría, y Dios le aprueba y Dios le confirma su ministerio, es porque nada es dado en la tierra sin el permiso de Dios. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer en vivo Romanos 12:2, Salmo 121 del 7 al 8 versículo, Jeremías 29:11 y Proverbios 16:3. Dios te bendiga grandemente para que tengas esta mente y haya la transformación que Dios quiere que se haga a través de su palabra, a través de sus mensajes, a través de las advertencias de la palabra de Dios. No caigas en la red de aquel quien hizo que la humanidad posiblemente se extermine sin el permiso de Dios. Y es que si Dios lo ha permitido, no es que Dios sea un contradictorio, sino es que es porque puede ver Dios de que no es en tu vida lo primordial y el primer espacio de Él en su propia mente, en sus propios ojos. Y es que usted dirá, yo no veo, ya estoy viejo, vieja. No, Dios renueva la vista, Dios hace tener Biblias en todos los idiomas, de todas las características, de todas las maneras, para que llegue su palabra a su propia vida. Dios le bendiga en este maravilloso lunes para que pueda tener un inicio y tal vez hacer lo que nunca hizo: leer las Sagradas Escrituras diariamente. Shalom, shalom. Dios le bendiga.